Mis hermanos, continuamos lo que es la serie en el libro de Colosenses y les pido que dejen sus Biblias abiertas, por favor, mientras estamos hablando del versículo 3 al 6. Ahora, mis hermanos, Pablo le pide a la iglesia de Colosas que evangelicen. Él les va a decir, les va a pedir que ellos deben de compartir el evangelio. Ellos deben de compartir las buenas nuevas. Las buenas nuevas que habla sobre Cristo, que habla sobre la muerte de Cristo Jesús y la resurrección de Cristo. Entonces quiero que entiendan, la iglesia en Colosa está en mitad de mucha maldad. Hay muchas personas malas, hay muchos ladrones, hay mucha gente de diferentes países porque es una ciudad comercial, hay muchas personas de diferentes lenguajes, hay personas que verdaderamente no saben que hay un Dios que está visitando ese lugar para negocios. Entonces, en este lugar Dios ha puesto una iglesia y Pablo está instruyendo a la iglesia que compartan el evangelio. Sí, mis hermanos, él no le está diciendo o enseñando, él está exhortándoles, él está recordándole a la iglesia que ellos tienen una labor de compartir el evangelio. Porque, mis hermanos, yo creo que todos nosotros sabemos que debemos de compartir el evangelio. Yo no creo que haya alguna persona aquí que diga, hey, yo no sabía que tenía que compartir el evangelio. Todos nosotros en este lugar, todo cristiano sabe que debe de compartir el evangelio. Yo no conozco ni un cristiano que me diga, yo no sabía que tengo que compartir el buen mensaje, el evangelio de nuestro Padre Celestial. No, todos saben esto, pero a la vez, mis hermanos, yo conozco muchos que sabiendo que deben de compartir el evangelio, no lo hacen. Escucha. Y hay silencio porque creo que muchos estamos en ese bote. Sabiendo que tenemos que compartir el evangelio, no lo hacemos. Y la verdad que hay una razón. Hay una razón que, aunque sabemos que tenemos que compartir las buenas nuevas, no lo hacemos. Y la razón que no lo hacemos, porque no sabemos. Es simple, no sabemos cómo compartir el buen mensaje que tú y yo hemos escuchado. Entonces, Pablo no solamente exhorta a la iglesia en cómo compartir el evangelio, pero Pablo también va a enseñar cómo debemos de compartirlo, cómo debemos de ir y compartir ese mensaje que verdaderamente nos enseña qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros y qué ha hecho Cristo por nosotros, hermanos. En la clase de discipulado hablamos sobre omnisciencia de nuestro Padre Celestial. Significa que Dios lo sabe todo. Y el autor explica que eso es increíble, que Cristo, cuando Cristo muere por mí y por ti, Cristo sabe los pecados pasados. Cristo sabe los pecados presentes y ahí en la cruz Cristo sabe también los pecados futuros que yo voy a cometer. Nuestro Cristo es tan precioso que aún sabiendo que tú y yo le vamos a fallar, después de ser salvados, todavía muere por nosotros. Mira qué increíble mensaje es eso. Qué increíble que la salvación no depende de mí mismo. Que Cristo, sabiendo que soy inmaduro y débil y comete errores y voy a pecar, aún así dijo, yo voy a morir por Eddie o por ustedes. Eso es increíble. Nuestro Dios sabe todo. Hablamos que Dios es eterno. Y cuando hablamos de eternidad, hablamos que no hay un principio y un final en Dios. Dios no tiene un reloj a la par de Él que le dice son las 3 de la tarde. Dios no tiene un despertador, no tiene nada de eso. Y nos cuesta entender esto porque nosotros vivimos bajo un tiempo. Sabemos que a la iglesia se va a terminar a esta hora.
Y vamos a ir a la casa para ir a ver el partido, o ver algo, pasar una cena con la familia. Todos tenemos un reloj, un calendario, pero Dios no anda caminando con nosotros a través del reloj o calendario. Dios está fuera del tiempo. En el pasado Dios ya sabía el final. Y es por eso que cuando Adán y Eva caen en pecado, ¿qué es lo que dijo Dios? En Génesis 3:15, estoy parafraseando, Él dio una solución. Que el hijo de la mujer iba ¿a qué? A destruir a Satanás. Entonces ya Dios en Génesis, en el principio, Él ya sabía el final. Y nos enseña de un Dios que realmente sabe quién nosotros somos. Sabe todo lo de dentro de nosotros. Y eso es precioso. Todos deben de conocer que Dios nos conoce. Dios conoce lo interno. Leímos un salmo que dice que antes que hablemos, Él ya sabe lo que vamos a hablar. Al fariseo Simón, cuando Jesús lo invita a comer y la mujer adúltera le lava los pies, lo unge con sus lágrimas y le seca los pies con su pelo. El hombre, este fariseo comienza a decir, si este es profeta, supiera qué mujer. El Simón está pensando, no lo está diciendo audiblemente. Y Jesús sabe lo que Simón está hablando y pensando. Porque nuestro Padre Celestial sabe. Él sabe lo interno. Él sabe lo bueno y lo malo que nosotros somos. Y aún así, Él nos ama. Él sabe nuestras adicciones. Y ¿sabes qué, mis hermanos? Te voy a decir algo. Hay algunos de nosotros que exhibimos nuestros problemas, nuestras adicciones. Y la gente ora o nos ayuda. Pero hay otros que estamos todo el tiempo callados, sin ver que tenemos una adicción o que tenemos un problema. Pero te voy a decir algo, aunque la gente no mire tu adicción o tus malos hábitos, Dios lo ve. Dios lo ve. Dios está ahí, omnipresente. Y me gustó el estudio de hoy porque dice omnipresente. Dios está en todo el universo. No solamente en la tierra, Él está en todo el universo. Él está conmigo, Él está con mis familiares en Guatemala, mis amigos allá en Colombia, ellos están allá en Argentina, en las personas en Japón, en Tailandia. Él está en todos lugares. Este es el Dios que todos deben aprender. Y es por eso que Pablo les exhorta a la iglesia. Hey, compartan el evangelio. Porque lo que tenemos, este misterio es grande y es precioso. Y repito, la clase que tuvimos de discipulado, hablamos de esto. Omnisciencia, Él lo sabe todo. ¿Tú sabes lo que significa esto? Que cuando hay un problema, Dios sabe por qué. ¿Tú sabes qué precioso y qué paz trae cuando hay un gran problema y que nosotros podamos decir, pero mi Padre Celestial sabe por qué? Mi Dios sabe por qué. Mi Dios sabe por qué está pasando esto. Mi Dios está tan involucrado en nuestras vidas, en nuestras entrañas, en lo interno de nosotros, que Él sabe por qué puso ese problema ahí. Él sabe por qué puso esa enfermedad ahí. Él sabe por qué nos quitó o por qué nos dio. Dios es tan poderoso que Él sabe. Entonces, ¿qué problema tú estás pasando? Mis hermanos, Cristo sabe por qué. Escucha, ¿qué enfermedad? Cristo sabe por qué. Es por eso la semana pasada dije, tenemos que decir amén a los problemas. Porque los problemas nos enseñan qué grande y poderoso y perfecto es Dios y qué inútil soy yo. Los problemas me enseñan, tengo que buscar de mi Padre Celestial. Entonces Pablo quiere que compartamos el evangelio y comienza con este versículo. Dice, oren al mismo tiempo también por nosotros. Y quiero que notes, quiero que te fijes, para que Dios nos abra una puerta, pero no la puerta de la cárcel, porque Pablo está en la cárcel, pero dice, para la palabra.
para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de que conocer el misterio, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Pablo pide oración y mis hermanos, tú y yo debemos de orar. Para poder evangelizar, tú y yo debemos de orar y pedirle a Dios, Dios, danos una oportunidad. Esa palabra abre una puerta. Esta puerta, como dije, no es la puerta de la cárcel, sino significa que Dios da la oportunidad para compartir el evangelio. Pablo lo ha utilizado, ¿verdad? En 2 Corintios 12:12 dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo y se me abrió una puerta en el Señor. Lucas lo describe de esto en Hechos 1:27. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y como había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Perdón, es 14:17. La puerta de la fe, había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Entonces, Pablo está pidiendo que Dios dé la oportunidad de nosotros poder compartir el evangelio. La dependencia de Pablo de Dios es un ejemplo de la dependencia que la iglesia debe de tener a Dios para evangelizar. Dependemos de Dios para todo. Pablo está diciendo, oren por oportunidades. Oren que Dios otorgue una oportunidad para que tú puedas compartir el evangelio. Pablo está en la cárcel. Él está en la cárcel por predicar el evangelio. Y en la cárcel por predicar el evangelio, Pablo está diciendo, Dios, dame más oportunidades para predicar el evangelio. Mira esto. Dice Efesios 6:20, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo de hablar. Pablo está en cadenas por predicar el evangelio. Y aún así está diciendo, Padre Celestial, abre puertas, dame oportunidades para compartir el evangelio. Tú y yo debemos de orar, mis hermanos debemos de orar para aquellos, como Pablo que pidió oración. Debemos de orar por aquellos que van a compartir el evangelio. Debemos orar por los pastores, los ancianos, los maestros. Oremos por nuestras maestras que están compartiendo el evangelio en las clases. Oremos por nuestros hermanos misioneros. Oremos por aquellos que conocemos que van a compartir el evangelio. Esta semana me voy a reunir con alguien que va de misiones a Turquía y lo que voy a orar para que Dios le otorgue oportunidad de compartir el evangelio en Turquía. Sin Dios no podemos tener oportunidades. Si Dios no abre la puerta, no podemos predicar el evangelio. Y si Dios no abre el corazón de las personas, no va a haber conversiones. Pablo está dependiendo de Dios. Pablo está dependiendo y mis hermanos, una de las razones por qué no evangelizamos es porque no estamos orando y pidiéndole al Señor por oportunidad. Una de las razones por qué no compartimos el evangelio es porque no le estamos diciendo al Padre Celestial, dame la oportunidad de compartir el evangelio. Incluso algunos de ustedes me han dicho, no comparto el evangelio en el trabajo porque me van a sacar del trabajo. Y eso solo me da a ver que usted no ha orado al Señor para que le dé oportunidad de compartir el evangelio. Compartir el evangelio es muy importante, pero también tenemos que ser sabios. Dice aquí, Dios nos abre una puerta, ¿para qué? Para la palabra. La palabra es la verdad. No me va a abrir la puerta para yo conversar sobre mi salud o por el partido de fútbol o de básquetbol de ayer. Me va a abrir la puerta para compartir aquello que es poderoso, aquello que da fruto. Colosenses 1:5-6 dice, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios de verdad.
Tú sabes que hay muchas personas que han creado falsas historias sobre Pablo. Dice que Pablo estuvo casado, dice que Pablo tuvo una mujer, dicen que Pablo tuvo hijos y algunos han dicho falsamente que a Pablo no le gustaban las mujeres. Y las mentiras la han creado porque Pablo no le interesó decirle a las personas sobre su vida personal, porque Pablo estaba seguro que lo que iba a afectar, iba a cambiar, no iba a ser su vida personal, pero iba a ser ¿qué? La palabra. La palabra da fruto, la palabra cambia, la palabra impacta. Y mis hermanos, yo sé que ustedes quieren compartir, ¿verdad?, sobre sus cosas personales. Y está muy bien que lo compartan, pero eso es secundario. Lo importante aquí es que nosotros compartamos esa verdad que Dios usa para edificar la iglesia. Esa verdad que Dios usa para que la iglesia dé fruto. Juan 8, 31, 32 dice: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen ¿en qué? En mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad. ¿Y la verdad qué es lo que va a hacer? Libres. La verdad me va a hacer libre. Y es por eso, mis hermanos, la medicina que todos necesitan es la palabra. Le puedes dar 1 millón a un pobre y tú sabes qué va a hacer. Va a ser pobre en unos años. Tal vez no en materiales, pero mentalmente y su salud. Les puedes ayudar y dar una educación a una persona y esa persona va a terminar en necesidad de unas mejores universidades. Lo que necesita la gente, lo que necesitamos todos nosotros es la palabra, porque la palabra es la verdad y la verdad los hará ¿qué? Libres. Y Pablo habla de esto. Pablo, míralo como lo describe: a fin de conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Misterio. Pablo quiere enseñarnos esto. Y lo que está enseñando, no está enseñando que es misterio para él, es misterios para aquellos que no se le han otorgado la oportunidad de poder conocer quién es Cristo. En el servicio del viernes estamos orando en el libro de Jonás. Jonás era un profeta. Jonás era un profeta que escuchaba a Dios audiblemente y todavía no conocía de Dios. ¿Cómo sabemos que Jonás no conocía de Dios? Dios lo manda a compartir el mensaje a Nínive. ¿Y qué es lo que hace Jonás? Va y, como el hermano Sergio lo explicó, utiliza su dinero para comprar un pasaje para irse a Tarsis, que está en España. Él se va el lugar opositivo de donde tenía que ir. Jonás, siendo un profeta, no conocía a Dios porque él pensaba que Dios se podía huir de él. Estaba tan equivocado. Porque Dios, su presencia, ¿dónde estaba? En todos lugares. ¿Dónde se encontró Jonás con Dios? Adentro de un pez. Abajo del mar. Pensaba, me alejo de Dios y ahí está Dios. Pero mis hermanos, les voy a decir, misterio para aquellos que han escuchado de Dios, de Cristo y el Espíritu Santo, pero no lo entienden. No lo entienden. Hay muchas personas que alaban a Dios y no saben quién es Dios. Hay muchas personas con una idea falsa de quién es Dios. Hay personas que verdaderamente predican algo que no conocen. Mis hermanos, el misterio de Cristo y la revelación de Cristo está en su palabra. Su palabra nos lleva a ver la luz y nos lleva a conocer Cristo es real. Cristo nos hace justo. Como estudiamos en la fundación de Biblia, ¿verdad? Para poder compartir el evangelio tenemos que hablar de la cruz, de la muerte de Cristo. Cristo no solo murió en la cruz, hubo mucho que pasó en la muerte de Cristo. Escucha, Él nos hizo justos. ¿Tú sabes qué significa eso? Es un acto legal
que ahorita mismo Dios me ve, no por quien Eddie es, pero por la obra de Cristo Jesús. Que cuando yo caigo en pecado, yo pido perdón y mi Padre Celestial todavía me mira hijo. ¿Por qué? Porque por la obra de Cristo Jesús me ha hecho justo. Sí, mi salvación no depende de mi persona. Porque si mi salvación dependiera de mí mismo, yo pierdo la salvación. Mis hermanos, yo no llegaré al cielo y la gente me va a aplaudir. Eddie, lo lograste. Yo no me merezco la gloria. El que se merece la gloria es Cristo. Es por eso que cuando lleguemos al cielo, Él se merece todos los aplausos. Él se merece toda la gloria. Porque Él logró que yo llegara al reino celestial y viviera una vida eterna con Él. ¿Por qué, mis hermanos? Porque por la obra de Cristo, Él me ha hecho justo. También tenemos que hablar sobre la resurrección. Por la obra de Cristo, la muerte y por la resurrección. Ahora Cristo en sus victorias son mis victorias. Él tuvo victoria sobre el Satanás y sobre el pecado. Él tuvo victoria sobre la muerte. Y por eso Pablo dice, mi muerte es ganancia y nuestra muerte es ganancia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Cristo ha ganado. Cristo ha ganado. Sí, muchos no compartimos el Evangelio porque alguna vez lo compartimos y lo que hicimos compartir mi testimonio. Y aunque tu testimonio es muy bonito, es secundario. Sí, Dios ha hecho muchas cosas en mi vida. Sí, Dios me ha ayudado en problemas financieros, en problemas de matrimonio. Sí, Dios me ha ayudado con mi familia. Sí, Dios me ha salvado de muchos choques, de accidentes, de muchos robos. Claro, pero tú sabes lo que Cristo hizo. Cristo me salvó. Entonces, mis hermanos, aquí es donde fallamos. Muchos de nosotros no estamos haciendo el tiempo para orar y depender de nuestro Padre Celestial para que Él nos dé la oportunidad. Y buscamos mil y una maneras de compartir el Evangelio. Y aquí dice la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Yo vengo de un lugar, ¿verdad?, donde había gente que oraba y atraía una profecía. Me decían, ¿verdad? Hey, esto viene para ti. Aquí viene un nuevo trabajo, viene nuevo dinero. Y no se sentían, no, eso es malo, es incorrecto. Pero ahora he visto personas que vienen, mira, he sentido que Dios quiere que comparte esta palabra. Y me dice, lee Salmo 139. Y leo Salmo 139 y es un bálsamo. Es algo precioso. No hay nada como la palabra del Señor. Y mis hermanos, tú dices, yo no sé cómo compartir la palabra. Mi hermana Natalie acaba de leer Juan 3:16. Lee Juan 3 a ellos. Léelo. Ponte ahí y dice, voy a abrir a Juan, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Quiero compartirte algo y estás nervioso porque piensas que no puedes compartir el Evangelio porque tal vez no eres una persona que predica y comiences a leer Juan 3:16, que comienza un nuevo nacimiento. Después habla del amor de Dios. Y te voy a decir, la palabra hace cambios. Mis hermanos, las buenas nuevas ya es atractivo. Si muchos de nosotros, no, es que tengo que hacer algo para que el mensaje sea atractivo. Yo lo he hecho como pastor de jóvenes y es un gran error que tuve que pedirle perdón a mi Padre Celestial. No tenemos que hacer nada para hacer el mensaje de Dios atractivo. Ya es atractivo. El mensaje de la palabra del Señor me dice, somos malos. Yo soy malo. Yo no puedo hacer nada para mejorar mi vida. La palabra ya me enseña. Soy injusto. Y la palabra me enseña, pero hay alguien que murió por mí, que se llama Jesucristo. Él es Dios y mi Salvador. Y Él puede lograr lo que yo no puedo lograr, que es salvación y romper todas las cadenas, mis hermanos. ¿Cómo voy a añadir algo a que ya es precioso y poderoso? Y mis hermanos, si esa persona piensa que el mensaje es aburrido, Dios todavía no lo ha salvado. Tú no tienes que preocuparte, tú sigue orando y tratando. No tienes que cambiar las maneras.
No tenemos que cambiar la iglesia para que la iglesia sea atractiva. Mis hermanas, adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eso es suficiente. Y si anda buscando algo más, como John Piper dice, estás buscando complacer tu carne. Y la carne solo te va a llevar a pecar. Entonces, dice, oremos, mis hermanos. Lo segundo, seamos un buen ejemplo. Versículo 5 dice, anden sabiamente para con lo de afuera, aprovechando bien el tiempo. Sí, tenemos que aprender algo de Pablo. Pablo no le está diciendo a la iglesia, vaya, evangelicen y ya. No, Pablo, antes decía a la iglesia, evangelicen, dice, oren por mí para que yo pueda evangelizar también. ¿Dónde está Pablo? En la cárcel. Pablo no está diciendo, sácame de aquí para yo evangelizar. Pablo está diciendo, aquí en la cárcel hay oportunidades. Puedo evangelizar a los que están arrestados. Puedo evangelizar a los soldados, a los policías, a los jueces. Puedo evangelizar a estas personas que Dios me va a poner enfrente. Pablo nos está enseñando algo que yo quiero que tú y yo comprendamos. Pablo está haciendo un ejemplo a la iglesia. Porque Pablo está reflejando ¿a quién? ¿A quién? A Cristo, que ha sido un ejemplo para él. ¿Se recuerdan cuando Cristo manda a los 70? En unas ediciones dice 72. Allá en dos para poder predicar el evangelio. Cristo no los manda solamente vayan. Ellos van porque ellos ya han visto a Cristo cómo ha servido. Si Cristo ya sirvió y es por eso que Él manda. Pablo ya sirvió y es por eso que está exhortando. Y mis hermanos, para que tú y yo podamos tener un evangelismo edificante, vamos a tener que ser un buen ejemplo. Yes. Nuestras palabras bíblicas tienen que reflejar un corazón bíblico. Quiero que los apuntes. Nuestras palabras bíblicas deben de reflejar un corazón bíblico. Y es por eso que Pablo dice, anden sabiamente con los de afuera. Se lo pide a Efesios también. Miren a Efesios 5:15. Por tanto, tengan cuidado cómo andan. No como insensatos, sino como ¿qué? Sabios. Sabios. Andamos en el mundo, pero no andamos como el mundo. Andamos en el mundo, pero no debemos de andar como el mundo. Hay personas que pueden ir a evangelizar a las barras y a los lugares nocturnos. Hay personas que están tan fuertes en las cosas del Señor que pueden pararse en esas puertas y evangelizar. Pero si tú has estado en esos lugares la semana pasada y te vieron beber y pelear y te vieron insultar, tú todavía no puedes llegar a esos lugares a evangelizar. No podemos decirle a las personas, sigan, no podemos enseñar el evangelio si nosotros no lo estamos viviendo. Si la verdad no solamente se predica, pero la verdad también se vive. La verdad no solamente se predica, pero la verdad también se vive. Efesios 4:21-23 dice, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la interior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente. Una de las razones por qué no evangelizamos, que no compartimos las buenas nuevas, si va a doler, es porque la gente sabe cómo estás viviendo. Un buen maestro me dijo, ¿tú sabes por qué hay mucha gente que es muy buena para evangelizar en otros lugares, pero no en sus casas? Porque en sus casas saben cómo ellos están viviendo. Sí, yo debo ser un buen ejemplo en mi casa primero. Yo no les puedo decir a mis niños, haz esto si yo lo estoy haciendo. Yo no le puedo decir a mi comunidad, a la iglesia, vivan de esta manera si yo no lo estoy viviendo. Mis hermanos, tú y yo debemos de comenzar a aprender que debemos de vivir en una buena conducta.
Tú debes de vivir una buena conducta. Primero porque Dios quiere que vivamos en santidad. Pero segundo porque nuestras vidas deben ser un espejo de la gloria y la santidad de nuestros Padres Celestial. ¿Cómo yo le voy a decir a alguien, busca de Dios, que Dios va a romper esa cadena de pecado cuando yo todavía cargo las cadenas de pecado? ¿Ah? ¿Cómo le voy a decir a alguien, perdona, cuando yo no he perdonado? ¿Cómo le voy a decir a alguien, ama, cuando yo no amo? ¿Cómo le voy a decir a alguien, ve a la iglesia, cuando yo no soy parte de la iglesia? Mis hermanos, tú y yo vamos a tener que entender que un mundo injusto debe de ver una persona justa. Entonces, cuando el mundo sea injusto, tú sabes que tú y yo debemos de ser, vamos a responder de una manera justa. Vamos a orar. Vamos a vivir la palabra de Dios. Vamos a crecer en Dios. Pero hay muchas personas caminando de una manera incorrecta. Pero Proverbios 21 dice, el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma, ¿de qué? De angustias. Proverbios 21, 23. Debemos de vivir. Pablo está exhortando a la iglesia. Y parte de evangelizar es que nosotros debemos de andar, dice aquí, dice, anden sabiamente. Sí, no podemos, debemos de ir con las personas, debemos de caminar con pecadores, debemos de estar ahí, pero no debemos de compartir el pecado con ellos. No debemos de compartir los malos hábitos con ellos, mis hermanos, hermanas. Caminar con sabiduría, ¿qué es lo que significa? Entonces, ¿cómo podemos nosotros caminar dando un buen testimonio? ¿Cómo podemos hacer esto? Es en el Señor. Sí, Él nos da sabiduría, no para ponerlo en un baúl de las memorias. Hoy nos está dando sabiduría, que Dios nos guarde de tomar lo que Él nos ha dado y lo voy a poner aquí. O diga, esto es para otra persona. No, esta sabiduría es para mí. Un autor dice, imagínense que están caminando por un laberinto con los ojos vendados. Y hay tantas tentaciones, hay tantas curvas. Imagínense que están en un laberinto. Mis niños les gustan los laberintos, no sé por qué. A mí no. Pero imagínense caminar en un laberinto que tienen que hacer una derecha, una izquierda para encontrar un lugar final. Pero no solamente eso, tienen los ojos blindados. Entonces, la sabiduría es nuestro Padre Celestial que está de arriba y nos dice, haz una izquierda aquí. Haz una de derecha aquí, cuidado con esa roca, cuidado con esas espinas, cuidado con eso. Esta es la salida. No hay nada más precioso que alguien te guíe o no. ¿Por qué YouTube es tan famoso? Bueno, las maneras correctas. Es porque puedes hacer cualquier cosa y decir, voy a YouTube, así es como se hace. ¿Sabe lo que? Y ha sido mi logro, y todavía es mi logro, es mi trofeo. Yo arreglé el aire acondicionado de mi casa. Es increíble. Todavía no lo puedo creer que lo hice. Pero se había quemado, ¿verdad? Y no estaba funcionando. Y había mucho dinero para arreglarlo. Y fui, dice YouTube, fui la marca. ¿Y cómo puedo arreglar esto? Y me dio un montón de opciones. Me recuerdo, compré unas partes. Gracias a Dios esas partes no tenía. Pero había una parte y la cambié. Y ahí estaba yo, dándole. Y yo sé que mi esposa no mucho tenía fe que lo iba a arreglar. Pero hasta el día de hoy todavía está funcionando. Pero yo estaba en el YouTube, me recuerdo, lo ponía play, regresaba otra vez, porque no soy muy bueno a poner atención. Y regresaba otra vez, y regresaba otra vez. Al final del día, YouTube es una buena herramienta. ¿Por qué? Porque nos ayuda. Mi esposa acaba de hacer de pupusas el otro día, es increíble. Y lo aprendió viendo un video de YouTube. Ahora quiero que escuches. Tenemos algo mucho mejor que nuestro Padre Celestial, que su palabra audiblemente nos está enseñando cómo debemos de ser. Nos está enseñando. Él no solo está diciendo, hey, camina por el mundo. Él está diciendo, no, camina de esta manera. Él no está diciendo, sé sabio. Él dice, hey, sé sabio. Pero ¿qué es la sabiduría que nos da? Es la sabiduría que Él nos da. Mis hermanos, todos debemos de evangelizar. Y hoy nos está diciendo para evangelizar, oren. Oren. Dependan de Dios. Segundo, vivan la verdad.
Tercero, aprovechen el tiempo. Regreso. Pablo está en la cárcel. A mí no es por nada, pero si muchos de nosotros vamos a la cárcel por predicar el evangelio, diremos, sabes que es mi tiempo de descansar, ya hice mi labor. Pablo sabe, su tiempo no ha terminado. No ha terminado su tiempo y tú sabes lo que hace. Él pide por oportunidades. Y tenemos que comenzar nosotros a depender del tiempo. Él nos quita las cadenas, Él nos salva. Debemos de aprovechar. Porque tú sabes que el trabajador que está a la par tuya o el estudiante que está a la par tuya, tal vez ya no lo vas a ver. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido a alguien que dijimos, pero acaba de hablar con él? Acaba de hablar con él. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por eso? Y hemos perdido la oportunidad de poder predicar el evangelio con esa persona. Hemos perdido las oportunidades, pero Pablo dice, aprovechen el tiempo porque el tiempo se va así. Como dijo el hermano Sergio, ya no puedo leer bien. Ya mis ojos ya no están jóvenes como estaban antes. El tiempo se va así. Y como el tiempo se va así, tú y yo debemos de aprovechar el tiempo, mis hermanos. ¿Cuántas personas están alrededor tuyo que puedes compartir el evangelio con ellos? Sé sabio. Sé sabio. Y voy terminando con esto. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Sí, nuestras conversaciones deben de tener un propósito. Y el propósito de las conversaciones es que las personas conozcan quién es Cristo. Nuestras conversaciones debemos nosotros solamente, no podemos hablar de otras cosas, sino vamos a hablar del Señor. No podemos hablar de cosas en vano que no valen la pena. Debemos de asegurarnos que la conversación que vamos a tener sean edificantes. Entonces, ¿cómo podemos tener conversaciones edificantes? En sabiduría. Tenemos el estudio de los clásicos, que son nuestros hermanos de alta edad. Tenemos el estudio de los jóvenes adultos. Las mujeres tienen su estudio. Tenemos estudio el viernes que nos dirigen oración. Tenemos discipulado domingo en la mañana. Tenemos el servicio. Los hombres tienen su clase en 2 semanas. Tenemos fundación. ¿Por qué damos clase y clase y clase? Porque debemos tener sabiduría. Mateo 5:13 dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Quiero que sepas que en el Antiguo Testamento ese término del sal, como lo está diciendo Pablo, es algo que usualmente lo utilizan muchas veces. ¿Y qué es lo que Pablo? ¿Por qué Pablo dice sazonada como con sal? Tú sabes lo que hace cuando tenemos sabiduría. Cuando tenemos sabiduría le da sabor. El evangelio le da sabor, una razón por qué predicar. Es que cuando estudias la palabra, ves que estamos mal. Hey, estamos malísimos. Más conozco la palabra y te digo, yo tengo héroes de la fe. Yo tengo héroes de la fe. Hay predicadores que yo puedo sentarme. Hubo un predicador que predicó por 6 horas, David Platt. 6 horas. Fue el libro de Jonás. Y tú sabes que las 6 horas yo estuve aprendiendo atención. Hay unos esposas que no le ponen atención a sus esposas por 3 minutos. Yo estuve por 6 horas escuchando. Porque David, el predicador, no me enseñó. Lo que estaba enseñando era la palabra. La palabra. Era alguien que estudió la palabra para poder predicar la palabra. Mis hermanos, una de las razones por qué no predicamos, porque no tenemos, evangelizamos, no tenemos sabiduría. Si no sabes quién es Cristo, ¿cómo vas a compartir a Cristo? Y yo amo mucho a las personas. Ayer estuve enfermo, ayer sí, había un señor en la esquina, estaba predicando en alta voz y gracias a Dios por él. Gracias a Dios, nadie le puso atención mientras yo estaba ahí. Pero agradezco por hombres valientes que se paran en una esquina y en voz alta está predicando el evangelio. Gracias a Dios por él.
Y lo que estaba escuchando era el Evangelio, porque él estaba recitando los versos. Sí, mis hermanos, la palabra de Dios da sabor. Como la sal da sabor a la comida, nuestras conversaciones deben dar una buena impresión de quién es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es tan precioso. Cristo Jesús es tan poderoso. Y Él es real. Tú sabes que Cristo Jesús en su cuerpo glorificado está a la par del trono de Dios ahorita mismo. Él está ahí físicamente. No es una imagen. No es un espíritu. Él está ahí. Y Cristo murió por nosotros. ¿Cómo alguien va a morir por mí? Ni mi propio familiar va a morir por mí. Pero Cristo santo, perfecto, que hizo todo lo justo, Él murió por mí. Sí, la sabiduría, el conocimiento de Cristo nos da a poder dar una buena impresión. Significa que debes de saber lo que estás hablando. Sal conserva, mis hermanos. La sal es usada para conservar la comida, y nuestras conversaciones, si son sabias, previene que las personas caigan en corrupción. Las personas van de mal en mal, en mal, hasta destrucción. Yo conozco gente rica que están tan miserables. Toman toda clase de medicina para poder levantarse y tener un buen ánimo. Y yo conozco pobres que comen huevo y frijoles y pan casi todos los días. Y tienen una alegría porque su riqueza es Cristo Jesús. Mira eso. Si Él preserva. Y ese hombre rico, lo que él necesita no es otra píldora, es entender que Cristo puede salvarlo y sacarlo de esa depresión, y sacarlo de esa ansiedad, y sacarlo de esos problemas, porque Él es poderoso. Sal porque da sed. La sal era usada en esos tiempos para que las personas tuvieran sed y tomaran agua. Si las conversaciones bíblicas provocan el deseo de aprender más de Cristo. Cuando compartes las buenas nuevas, hay tantas cosas que conocemos de nuestro Padre Celestial. Hoy en la mañana hablamos que Él conoce nuestras entrañas. ¿Tú sabes qué significa eso? Que Dios conoce las entrañas, lo dentro. Hace un tiempo en la secundaria, en la high school, cuando estaba en North Bergen, en una clase de ciencia, trajeron sapos que lo pudimos abrir y sacar el corazón y el hígado y los intestinos. No sé si lo hacen todavía, pero yo estaba alegre. Porque yo estaba entrando adentro de esa rana y estaba viendo, conociendo lo interno. Y esto es lo que Dios dice. Él sabe mi interno. Él sabe lo adentro de mí. Y hoy en la mañana con los hermanos dije, ¡wow! Eso significa que Él sabe lo que está pasando en mi intestino, en mi hígado, en mi corazón, en mis páncreas, en mis pulmones. Él sabe todo, mis hermanos. Y cuando yo sé que Él sabe todo esto, yo quiero seguir conociéndolo, saber por qué. Porque Él quiere saber tanto de mí. Porque te digo, no es que Él va y yo quiero tener un buen día, voy a ir a ver a Eddie. No. Él me ama tanto que siendo malo todavía me conoce de esa manera y todavía me da tiempo. Mis hermanos, tenemos que ser sabios para poder responder a cada persona. Charles Spurgeon dice, nuestro testimonio debe ser adaptado a cada persona en su situación única. Y tenemos que aprender, tenemos que ser sabios para predicarle al musulmán, o al hindú, o al mormón, al ateo, o al testigo de Jehová. Tenemos que ser sabios y aprender para poder dialogar. Y por último, debemos hablar con gracia. Hablemos con gracia. Sí, no somos dignos de andar condenando a las personas. Y les digo, mis hermanos, no anden condenando a las personas. Muchos pecan porque no saben qué están haciendo. ¿Se recuerdan cómo Jesús pidió que Dios perdonara? Dice, hey, perdónalos porque no saben qué, lo que hacen. Jesús, que sabe todo,
Porque Él lo sabe todo. Él sabe la mente de las personas. Él sabe el corazón de las personas. Él sabía que la razón que ellos estaban actuando es porque ellos no sabían que Cristo es el Hijo de Dios. Hay muchos problemas pecaminosos porque no saben lo que están haciendo. No lo saben. Y es injusto que nosotros andemos condenando. Es injusto que nosotros vayamos y digan, hey, qué malo tú eres. Es injusto. Por eso Él dice, hablen con gracia, con amor. Que si ellos rechazan el Evangelio, no digan, bueno, ya, estás condenado a morir al infierno. No, sigamos orando, sigamos tratando, sigamos orando, sigamos tratando, sigamos orando, sigamos tratando, sigamos orando, sigamos tratando, porque al día del Señor Él va a salvar esa alma. Y cuando Dios salve esa alma, mis hermanos, va a ser algo tan precioso, algo tan lindo. Entonces, mis hermanos, debemos de depender de Él para compartir de Él. A.B. Charles dice, es la voluntad de Dios que el Espíritu de Dios use la palabra de Dios para hacer que los hijos de Dios parezcan hijos de Dios. Quiero que lo lea. Mira, es la voluntad de Dios que el Espíritu de Dios use la palabra de Dios para hacer que los hijos de Dios parezcan hijos de Dios. ¿Viste cuánto debemos depender de Dios para todo? ¿Ah? Y tú sabes lo precioso, que el Espíritu de Dios está en nosotros. Quiero que mires esto. Mira cómo lo describe Cristo en Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. El Espíritu me va a recordar todo lo que Cristo ha dicho. Sí, gracias a Dios por buenos maestros, buenos predicadores. Gracias a Dios por eso, buenos pastores. Gracias a Dios por eso. Pero mi pastor, que ha sido mi pastor, no ha estado conmigo los últimos años, pero el Espíritu de Dios ha estado ahí. Yo no voy a estar con ustedes a todo el tiempo, pero el Espíritu, que es Dios, va a estar con ustedes y Él les va a recordar. Segundo, Él los va a llevar a personas que están en necesidad porque Él lo sabe todo. 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Él sabe todo. Entonces cuando ven a una persona llorando enfrente de ustedes, Dios sabe por qué puso esa persona. Cuando hay necesidad, Dios sabe. No es para que saque tu celular y vamos a grabar a la persona que tuvo en el accidente. No, vamos a ayudar. Vamos a orar. Vamos a estar presentes, mis hermanos. Pero como Dios abre las puertas para compartir el Evangelio, Dios abre las puertas para que las personas sean salvadas, también tenemos que pedirle que Dios abra las puertas para tener el anhelo para compartir el Evangelio. Tenemos que decir, Señor, sé honesto, yo no quiero compartir el Evangelio. Ayúdame a querer. It's okay to say I don't want. Está bien decir no quiero. Pero no es bueno quedarte en ese mismo estado. Debes decir, pero Señor, yo quiero compartir el Evangelio porque eso es lo que tú me has pedido hacer. Quiero que te pongas de pie, por favor.